y yo quisiera que rápidamente podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, el versículo 8. Vamos a considerar este versículo con la ayuda del Señor. Daniel capítulo 1, verso 8. Amén. Vamos a leer este texto. Maravilloso Dios. Bendito el nombre de Cristo. Amén. Leemos entonces con la bendición de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 2, 3. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias por estar aquí en tu casa, Señor. Pedimos que tú, Señor, nos hables, que tú nos bendigas, Señor. Oh Dios mío, aunque desde ya sentimos tu bendición, tu presencia en nuestras vidas, pero ahora nos sentamos cual María a poder recibir de ti la enseñanza, la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Si algún joven, alguna joven tiene alguna inquietud, Señor, oh Dios mío, tú puedas responder a través de tu palabra, Señor. Reprende toda obra de las tinieblas. Glorifícate, Señor. Bendice mi vida también de una manera especial, de tal manera que sea un canal de bendición, Señor. Y háblame a mí misma también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Alabando y dando gloria a Dios, hermano, en esta noche. Amén. Bueno, estamos como hemos estado diciendo, ¿no? Con este lema, una generación, amén, de Pentecostés. Realmente eso es lo que se necesita en estos tiempos, que esa generación esté avivada con ese fuego de Pentecostés. Amén. Necesitamos una generación avivada, una generación llena de ese poder, llena, amén, de esa presencia divina, sobre todo en estos tiempos difíciles donde hay tanta apostasía y donde la ciencia, a través de la cibernética, de la internet y todos los medios de comunicación que se han dado en estos tiempos, hermano, están tratando de apagar el Pentecostés. Y aún en medio de nuestras iglesias, muchos jóvenes están cayendo, hermano, en esa esclavitud, podemos decir, ¿no? Del celular, dejando muchas cosas de Dios para un lado, como por ejemplo la oración, la lectura. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en vez de orar están chateando, están conversando. En vez de leer la Biblia, hermano, están leyendo otras cosas, pero no están leyendo la palabra de Dios. Por eso qué bueno que en estos tiempos se hagan estos cultos, estas confraternidades que son muy importantes para el pueblo de Dios. Amén. Así que en esta noche vamos a ver el tema joven. Tienes que tomar decisiones firmes. Amén. Joven, tienes que tomar decisiones firmes. Bueno, hemos leído este pasaje en este libro, ¿no?, del profeta Daniel. Daniel, pues fue un joven judío que, pues, por razones, amén, que se dio, ya que Israel no fue obediente a la palabra, y Dios también advirtió que iban a ser llevados cautivos, iban a ser llevados esclavos, porque Israel también, amén, se iba tras la apostasía, adorando ídolos, hermano. Entonces Dios tuvo que cumplir, porque Dios no amenaza, Dios cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y llegó el tiempo en que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pues tomó, amén, al pueblo de Dios y se llevó cautivo, no solamente
a la gente del pueblo, sino también a gente importante del pueblo. Entre ellos estaba Daniel, amén, estaba Ananías, estaba Misael, estaba Azarías, quienes también, amén, estaban allí y que no eran jóvenes del vulgo, no eran jóvenes, amén, del pueblo, eran príncipes, amén, que también fueron llevados cautivos a Babilonia. Y al ser llevados cautivos a Babilonia, como hemos leído aquí en el verso 8, dice, amén, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque estando lejos de su tierra, lejos de su nación, lejos de su pueblo, con otras costumbres, no solamente en cuanto a su fe, sino en cuanto a las comidas y a todo, hermano, porque cuando uno sale, no sé cuántos han salido a veces del país y vamos a otra nación, son otras costumbres. Y hasta si nos salimos de este continente, vamos a otro continente, no solamente es la costumbre, las tradiciones, sino también la lengua, amén, y expresiones, palabras, todo es diferente. Alabado sea el nombre de Cristo. Y con eso se encontró Daniel, con todo diferente, pero él en su corazón se llevó esa palabra, se llevó ese amor, ese temor a Dios, que él, aleluya, y no solamente él y sus amigos decían, pueden llevarnos donde sea. Y verdaderamente los habían llevado al centro de la idolatría a nivel mundial de aquel entonces. Y ellos propusieron en su corazón no dejar a un lado su fe, no dejar a un lado a ese Dios poderoso que ellos, aleluya, habían conocido, que habían sido instruidos desde muy pequeños en la enseñanza de la ley. Y no estaban dispuestos a cambiarlo, ni por la mejor vida que ellos podían llevar, ni por estar en el palacio del rey, ni por las comodidades y todo lo que les podían ofrecer. Ellos no estaban dispuestos a vender, amén, sus principios, su fe, su amor a Dios. Y eso es un ejemplo para todos los jóvenes hoy en día, que quizás están pasando por momentos, ¿no?, de estudios superiores en la universidad, en el instituto, o de repente algunos han salido fuera de ese tipo y están en otros lugares también, donde de repente la perdición, la maldad es más fuerte que aquí y tienen que pasar sus momentos difíciles. Y no puede decir ningún joven ni ninguna jovencita no puedo, no se puede, porque si no, Daniel y sus amigos que estaban lejos de su nación, lejos de sus padres, ellos se propusieron, agarrados de Dios, agarrarse de su fe, alabado sea el nombre del Señor, para no fallarle a Dios, para no traicionar esos principios, para no faltar a esa fe en la cual ellos habían sido instruidos. Ellos mantuvieron, amén, esa firme decisión. Por eso proponer requiere de una decisión firme y sincera, amén, tomada desde lo más profundo del corazón. Eso fue lo que hicieron ellos. Su decisión fue firme, amén, su resolución fue firme para no participar de las costumbres, de la comida, hermano, que se les brindaba allí en Babilonia. Y no porque la comida sea mala, sino que la forma que ellos tenían, la costumbre que tenían, sobre todo el rey, era que antes de consumir tanto la comida como el vino y todo lo que ellos podían comer, primeramente lo presentaban ante sus dioses. Porque como vuelvo a repetir, Babilonia era, amén, un imperio pero tremendamente pagano, idólatra. Y de eso ellos tenían conocimiento. Por eso ellos dijeron, amén, y se propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey.
¿Y usted sabe qué le traían de comer? ¿Acaso le traían lentejitas? ¿Ah? ¿Acaso le traían solamente plátano nada más? Eran banquetes. Era buena comida, pura carne. Eso que quizás ellos no tenían allá en Israel, en abundancia, porque era la comida del rey. Era para que ellos quizás se doblegaran y dijeran, bueno, estamos lejos de nuestro pueblo, de nuestra nación, no nos ven nadie. Y sí, vamos a comer, Azarías, vamos a comer, Misael, vamos a comer, no hay problema. Pero no, porque había una firme decisión en su corazón. Y eso es lo que tiene que mantenerse en todo joven. Amén. Que es, aleluya, un joven sincero, un joven que desde que se convirtió, propuso en su corazón amar, seguir a Dios, buscarle con todo su corazón. Y como muchos le hemos dicho al Señor, Señor, hasta la muerte contigo, Señor. Pero cuando llega el momento de la tentación, cuando llega el momento de la lucha, somos a veces como Esaú, que fácilmente nos vendemos por un plato de lentejas, por las cosas que este mundo nos ofrece, por las modas, por la vanidad, por las costumbres mundanales que hay. Mis compañeras, mis compañeros tienen enamorada, tienen enamorado, yo no tengo. Yo también quiero. Como por ahí había un joven que era hasta de la iglesia y decía, ¿qué se sentirá besar? ¿Qué se sentirá tener una enamorada, un enamorado? ¿Qué se sentirá? Tratando de buscar experiencias carnales, pero no tratando de buscar el ser llenos de Dios, buscar experiencias con Dios, hermano, que es lo maravilloso para un joven. Cuando yo me convertí, hace más de 30 años, me convertí en el año 93, en el mes de mayo. Cuando yo entré por la puerta de la iglesia, yo soy de Ica, y yo crucé el dintel de la puerta de la iglesia e ingresé a la iglesia como joven, yo dije, yo vengo, pero vengo a enamorarme de ti, Señor. Y desde ahí, hermano, me propuse en mi corazón no mirar a nadie, no ver quizás a alguna persona para de repente decir, de repente algún día unir mi vida. No, mis ojos estaban puestos en Jesús. Por eso desde que me convertí, aleluya, iba a la iglesia, iba a las 5 de la tarde, me postraba, aleluya, en el altar. Luego empezaba el culto, escuchaba la palabra, terminaba la palabra, no me quedaba a conversar con nadie. Me iba a mi casa, me ponía a orar hasta las 2, 3 de la mañana, leyendo mi Biblia. Esa era, aleluya, ese era mi vida, mi diario vivir. Y como yo vengo de otro concilio, a mí me habían enseñado que Pentecostés ya no era para estos tiempos, que eso era para el tiempo de los apóstoles. Pero cuando el Señor me trajo, porque fue el Señor quien me trajo a esta obra, yo comencé a ver la manifestación del Espíritu Santo moverse en medio del pueblo de Dios. Y hermano, a nosotros no necesitamos que nos digan si eso es verdadero o no es verdadero. ¿Sabe por qué? Porque se sentía algo especial. Se sentía, hermano, como la Chequina de Jehová descendía sobre ese lugar. Y aunque de repente yo estaba incrédula, pero yo sentía algo especial. A su nombre, gloria.
Y entonces cuando yo comencé a tener ese tipo de experiencias y decir, ellos no están hablando por su propia cuenta las lenguas, ellos no están danzando por su propia cuenta en la carne, porque era algo especial que se movía. Y desde allí, hermano, yo dije, yo quiero ser llena de ese poder, yo quiero, Señor. Y aunque no es la palabra correcta, pero me obsesioné. Pero yo creo que la palabra correcta es me propuse ser llena de ese poder. Y hermano, yo no paré hasta ser llena. Pasaron 3 meses y un 23 de septiembre, amén, de ese año 1993, no en un culto, no en una campaña, no en un culto, aleluya, del Espíritu Santo, fue en mi casa orando a las 11 de la noche, aleluya, descendió el poder de Dios. Ahí, en ese lugar, en mi aposento, allí descendió ese poder. Dios me llenó. Fue la marca, fue el sello que Dios puso en mi vida. Y eso, hermano, no me hacía mirar ni para acá ni para allá. Eso me hacía mirar cada vez más, aleluya, aquel que estaba delante de mí. Aleluya, aquel que me salvó, aquel que me libró de la destrucción del infierno, del diablo, hermano. Yo puse mi mirada y, como dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, mis ojos fueron puestos en Jesús. No me desprendí, hermano, y estaba ahí día tras día, y aún recibiendo ese poder de Dios, con mayor razón lo iba y lo buscaba y lo encontraba, lo sentía, me arrodillaba, y ahí en mi casa hasta danzaba arrodillada, hermana, porque Dios me visitaba. Era algo maravilloso, hermano. Ahí yo no estaba pensando que el hermano que me miró, que no me miró, que me siento mal, que por qué no me saluda, que por qué no me mira. Y a veces el diablo te hace perder el tiempo así. Y aun cuando no es la voluntad, hasta cogen una relación aquí hasta dentro de la iglesia, y en vez de ser una bendición están peleando, están, hermano, hasta bajando espiritualmente. Y no entienden que eso no es de Dios. Porque en una relación, cuando el Señor está, tiene que haber más búsqueda de Dios. Tiene que crecer más tu vida espiritual. Tiene que verse el Señor aún más todavía en tu vida. Y es hermoso cuando uno busca al Señor y se enamora del Señor. Enamoradísima del Señor, hermano. Él era mi todo. Yo le decía, tú eres mi amor, tú eres mi vida, yo te amo. Y conversaba con Él y caminaba con Él y me iba al anexo y predicaba en el anexo. Estaba como líder de jóvenes. Estaba en muchos lugares, hermano, trabajando, involucrada. ¿Por qué? Porque estaba enamorada de mi Señor. Y siempre hablando de Él, siempre predicando de Él. ¿Por qué? Porque lo tenía ahí siempre presente. Porque el que está enamorado siempre piensa en Él. El que está enamorado siempre habla de Él. Pero yo no hablaba de una persona. Yo hablaba de ese Dios todopoderoso que había cambiado mi vida. Por eso, joven, antes de enamorarte, enamórate de Cristo primero. Ese es el gran secreto que yo te doy. Enamórate de Cristo. Y para enamorarse de Cristo hay que involucrarse en la obra de Dios. Pero yo no sé predicar. Ven a barrer el templo. Hay muchas formas. Entregar folletos, ir a los aires libres. Quizás hoy han aparecido muchos jóvenes, porque es una confraternidad de jóvenes. Pero cuando ya se acaba la confraternidad de jóvenes y llega el domingo o el día de visita o el día del trabajo espiritual de los jóvenes, no aparecen, no están. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde está tu amor a Dios? Yo sabía y sé que le debía y le debo mucho a Dios. Y no sabía cómo pagarle a Dios todo lo que Él había hecho por mí. Pasaron 10 años
desde que me convertí y hasta que Dios me presentó al hombre con quien yo me iba a casar. Después de 10 años, porque yo me mantenía bien reacia con todos, hermano. A mí me decían la Margaret Thatcher. Era muy dura, era muy, ¿cómo podemos decir? Drástica. Porque para una joven no es fácil estar frente a una obra. Hay muchos lobos rapaces que entran y dicen, esta jovencita ahorita yo la enamoro, o la embauco, o la agarro, la toco, hermano. Y eso a mí, como buscábamos a Dios y seguimos buscando a Dios, me dio autoridad. Y Dios decía, pues a mí el diablo no me va a venir a que nos miren con menosprecio, o que van a venir y nos van a faltar el respeto, hermano. Dios nos dio autoridad para que nos pudieran respetar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Hay muchos que tenían en poco o tienen en poco tu juventud, pero nadie, hermano, porque Dios nos da autoridad. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando yo trabajaba allá en Puerto San Juan de Marcona, había un bus que salía en la mañana y el otro salía en la noche. Y cuando ya se me pasaba la hora y no podía salir, cuando venía a Ica, entonces tenía que irme en auto. Y usted sabe, en auto suben quien sea y quien sea se sienta a tu lado. Ahí no hay que doctrina, que tiene que sentarse una señora acá, una mujer acá, y tienes que subirte nada más. Y yo me subí con mi colaboradora. Y cuando yo me sube con mi colaboradora, éramos 3 atrás, 1 adelante y el chofer. Y se sube un borracho a mi lado. Imagínense. Por eso qué bueno que Dios nos da autoridad. Entonces, como nos vio a nosotros allí, jovencitas, con nuestra falda, nuestra Biblia, y decía, aquí ya yo hago lo que quiero. Pero ni bien lo vi, ahí mismo puse mi Biblia. Tenía una Biblia Thompson, todavía esas gruesas, la puse en medio, para que no me chocara. Puse mi Biblia ahí. Y entonces y él agarró el borracho y agarró y me dijo, ¿por qué pones la Biblia ahí? Tú deja ahí nomás. Cállate, le dije. Déjalo nomás. Se tuve que usar autoridad. Me miró y de repente se hacía el chivo loco, que en las curvas se me aventaba encima. Y yo le ponía el codo y le metía el codo en la quinta costilla. Y él me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Yo le digo, ¿qué? ¿Por qué te quieres aventar aquí encima de uno? Le decía yo. Siéntate bien. Y agarraba y me miraba y me decía, ¿y así eres cristiana? Mira, porque a veces se aprovechan de eso. Yo le digo, sí. ¿Y tú por qué eres? Ya usted sabe, ¿no? De la religión tradicional. ¿Tú vas a venir y me vas a faltar el respeto? No, le dije, no me vas a faltar el respeto. Yo soy cristiana, pero no me vas a faltar el respeto. Y agarraba y me miraba. Y yo le digo, y como me faltes el respeto, mira mi zapato. Tengo un taco. Y ese taco te lo meto en la cabeza, le decía. Y el borracho se asustaba y me miraba. Y mi colaboradora estaba asustada al otro lado. Se asustaba y me miraba. Y me decía, ¿de dónde eres? Yo soy del cielo, le digo. Hermano, finalmente, cuando llegamos ya, el hombre me dice, señorita, hermana, ¿y dónde queda su iglesia? Se le pasó la borrachera. ¿A dónde queda su iglesia? Yo le digo, aquí en tal dirección. Ahí está. Anda, visítanos, anda con tu esposa, con tu familia, para que escuches la palabra de Dios y dejes de tomarles. Ya. Gracias, me decía. Entonces, hermano, Dios nos da autoridad. Y ese es el poder del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Entonces, después de 10 años, yo conozco, el Señor me presenta al que iba a ser mi esposo. Amén. Y aunque todavía no era el tiempo,
porque de ahí todavía que lo conozco pasaron 4 años donde Dios tuvo que procesarme o procesarnos para luego poder unir nuestras vidas hasta que la muerte nos separe. Pero fue un proceso muy difícil, un proceso, hermano, que yo muchas veces no entendía y que yo decía, bueno, no es para mí no es. Y hasta yo llegué a decir, soy una fracasada en la parte sentimental. Quizás como predicadora, como joven activa, como joven involucrada, Dios me bendice, Dios está conmigo, pero como una joven que quiere unir su vida o en la parte sentimental, pues fracaso. Porque después de 10 años de haberme cuidado y de no haber mirado a nadie, me enamoro para que luego me entere que de la persona que yo me había enamorado ya esté comprometido. Y es que yo me había enamorado, pero él ni sabía. Él decía, pues esa joven, como es tan dura, como siempre me repela, o me rechaza, o me da la contra, pues esa joven que va a estar enamorada de mí. Y recuerdo que cuando él llegó a Ica, porque llegó a colaborar allí, ahí nos conocimos. Por eso no te preocupes, hay jóvenes que dicen, uy, ¿cuándo me voy a casar? Y todavía mira para acá y dice, acá no hay ninguno, todos son feos, dice todavía, ¿no? Y el joven también dice, acá no hay ninguna, todas son feas, flacas, dice, no hay nada. Pero tranquilo, tranquila. No necesariamente tiene que ser de ese tipo. De repente Dios te trae, de repente, ¿dónde estará aquel galán que Dios tiene? El hombre, la mujer que Dios tiene. Tú sigue orando. Tú dile al Señor, Señor, prepárame. Y prepáralo a Él. No lo conozco, yo le oraba así, yo no lo conozco, no sé de dónde es, dónde está, pero mientras tanto, hasta que tú me lo presentes, prepáralo a Él y prepárame a mí para poder ser esa ayuda en su ministerio. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero mira, y yo estando en Ica, y yo era una de las mayores. O sea, los demás eran menores que yo, menores de edad, ¿no? Y muchos de ellos eran como hijos míos. Hoy día muchos de ellos son presbíteros. Hasta uno es misionero. Entonces, llegó ese momento y decía, bueno, no es para mí. Ya se va a casar, estaba emocionado, ilusionado. Nunca me di a notar. Sí que me moría por él, estaba loquita por él. Pero no me daba a notar, porque a veces cuando los jóvenes se quedaban como siempre no a compartir, y ahí estaba con los jóvenes, las jóvenes, todos ahí. Y entonces cuando yo pasaba y él me decía, quédate, vamos a compartir. Yo le decía, no, me tengo que ir. Y me desafiaba y me decía, eres importante, tan importante eres. Yo le decía, sí, y me iba corriendo, chapaba mi mototaxi y me iba a mi casa. Pero ¿sabe qué? En mi corazón, yo quería quedarme en esa reunión. Yo quería estar cerca porque el que ama quiere estar cerca del que ama. Pero yo decía, no, mejor me voy, no me voy a dar a notar. Y lo que hacía era cuando llegaba a mi casa me postraba y me ponía a orar. Y sentía la presencia de Dios y era maravillosa esa presencia de Dios. Por eso es que yo no me di a notar y él decía, ella no, yo también. Entonces quizás él hacia mí fue un gusto, pero yo sí me enamoré. Yo me enamoré. Pero nunca le dije a nadie. Ni le dije ni a mis pastores, ni le dije a mis padres, ni le dije, aunque no tenía mejor amiga, pero no le dije a nadie. Solamente era a Dios a quien yo le decía. Y eso es bueno, que la joven aprenda o el joven aprenda a ser reservado, reservada.
Porque si no es, entonces gloria a Dios, no es. Llegó el momento en que todos se enteraron que el pastor Daniel se iba a casar. Pues si se hubieran enterado que yo hubiera estado detrás de él o que había algo, ¿no? Quizás de gusto, pero cuando se enteraron todos hubieran volteado y hubieran visto a la hermana Rosario, pobrecita, ¿cómo estará sufriendo? Pero nadie tuvo que mirar eso, nadie tuvo que mirarme así. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque yo sufrí, aunque yo lloré, pero lloré ante la presencia de Dios y Dios me consoló. Y el diablo quería atacarme. Por eso qué bueno que la joven esté conectada con Dios, conectado con Dios. Quería atacarme como que de repente, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo decía, Señor, te reprenda, diablo, porque a mí quien me ha salvado eres tú, Señor Jesús. Y yo no te voy a dejar ni por un hombre ni por nada de este mundo. Yo voy a seguir adelante. Y yo me molestaba conmigo mismo. Y decía, tú tienes la culpa, Rosario, por adelantarte a la voluntad de Dios, porque Él no es. Y yo decía, sí, soy una tonta. ¿Por qué me adelanté a la voluntad de Dios? Pero nunca pensé irme de la iglesia. Nunca pensé cambiar de iglesia. Porque Dios siempre ahí ha estado conmigo. Y yo siempre buscándolo. Y Él siempre consolándome. Y derramando de su amor sobre mi vida. Para mí no fue fácil. Para mí fue difícil. Porque ya tenía 28 años. Y yo me había enamorado. Porque no era una chiquilla. No era una adolescente. No era una ilusión. Era amor. Pero Dios tuvo que tratar conmigo. Dios tuvo que seguir obrando en mi vida, en mi corazón. Y cuando de repente me enteré al siguiente año que ese compromiso se disolvió, ¿usted qué diría? ¡Bravo! ¡Qué bueno! No, porque Dios había tratado con mi vida. Yo decía, no, ya yo no quiero saber nada. Con tanto que he llorado, que he sufrido, ya no quiero volver a lo mismo. Y yo tenía un dicho, no, una sola vez nomás pateé el burro, 2 veces ya no, ya. Y entonces me entero que al siguiente año, pasando 2 años, 3 años, se vuelve a comprometer porque él se acercó a mí y yo lo repelaba, decía, no, yo no, ni tu amistad quiero entre mí, decía, ¿no? Ni tu amistad. Que se volvió otra vez a comprometer y yo decía, bueno, que haga su vida, por mí no hay problema. Como que Dios había puesto paz y tranquilidad en mi corazón. Es más, yo decía, con el último hombre que me casaría sería con él, pero yo no quiero casarme nunca. Entonces, eso, hermano, fue un proceso que tuve que pasar. Y pasó el tiempo y también se volvió a disolver ese compromiso. ¿Por qué? Porque Dios estaba en esos planes, porque estaba la voluntad de Dios, amén, para con mi vida y la vida de mi esposo que es ahora. Estaba en esos planes, hermano. Y como muchos no han escuchado al pastor Rodolfo esa frase que decía siempre, la yagua que es para ti, no hay vaca que se la coma. No es la yegua, sino la yagua. Y la yagua era una hoja grande que crecía ahí entre los árboles allá en Cuba. Y era como un chocolate, como un manjar para la vaca. Y la vaca que visualizaba esa hoja era la que cogía y se la comía deliciosa. Y yo le decía, no, a mi esposo, aunque hubieron 2 vacas, pero esta yagua fue para mí. Así que, hermana, tú no necesitas cuidar. Tú no necesitas estar con ese sentimiento de celos, que yo estoy enamorada o enamorado y porque el hermano se le acerca mucho, porque la hermana se le acerca mucho. No necesitas eso, tú ora, amén, porque nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y hay 2 decisiones importantes que todo creyente, sobre todo los jóvenes, tienen que tomar en su vida: aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador,
y también con quién me voy a casar, con quién me casaré. Porque si tú te equivocas, o es para destrucción o es para bendición tuya. Por eso es muy importante estar conectados con Dios para poder hacer esa elección correcta. Y hacer la voluntad de Dios cuesta. Claro que cuesta. No es fácil, pero es una garantía de bendición, de triunfo, de victoria, de felicidad. Pero que tú no lo hagas, esa es una garantía de destrucción, de derrota para tu vida. A veces es triste poder ver jóvenes que se casaron, pero que no fue la voluntad de Dios porque se apresuraron, porque no quisieron oír el consejo, ni la palabra, ni nada. Y tuvieron que separarse. Y están destruidos, arruinados, hasta caen en adulterio, se meten con otro joven, con otra joven, porque no fue la voluntad de Dios. Por eso no te apresures. Tranquila, disfruta de esa presencia de Dios, métete con Dios, porque cuando uno está conectado con Dios, Dios nos va a guiar a toda verdad. Como joven, ora. Como jovencita, ora. Y si ya tiene más de 30, yo me casé a los 33 años. Si tiene más de 30, ora también. Hay una que dice, no, ya yo tengo 30, ¿ya para qué? Pero sigue orando. Por ahí escuché un testimonio precioso que me decía, no, yo ya tenía más de 40, casi 50, pero me casé. Porque ahí está tu fe, ahí está tu confianza en Dios. Y eso es hermoso. Amén. Cuando uno tiene esa confianza en Dios. Yo me acuerdo que hasta mi mamá me decía, ya no te vas a casar ya. Tú te vas a quedar conmigo para mi vejez. Y yo decía, bueno, si esa es la voluntad de Dios. Pero yo oraba. Porque es lindo, hermano, cuando la joven ora, cuando la joven pide. Y hay jóvenes que a veces toman mal, ¿no? Y dicen, ¿por qué voy a orar? Ay, van a pensar que yo soy una carnal, que oro para tener esposo. Pero eso no, porque la joven tiene que orar. ¿A quién le vas a orar? ¿A quién le vas a pedir? Tienen que orar. Hay jóvenes que tienen hasta más de 30 años. Ya se están pasando ya. Ya están cerca a la fecha de vencimiento. Pero hermana, usted no puede, amén, dejarse llevar que la edad, no, hermano. Tenemos que orar. Dios tiene una persona para ti. Hay una que porque no lo ven dice, pero aquí ¿dónde? Aquí, cuando yo me fui a Puerto San Juan de Marcona era una obra nueva, donde todos eran nuevos. Espiritualmente hablando, todos eran bebitos. Y yo decía, bueno, acá ya aquí con nadie. Pero Dios tenía planes, Dios tiene una persona para ti. Dios la está preparando, amén, la está capacitando para luego presentártelo. Tú sigue orando, tú sigue confiando, no te desesperes. Como hubo una obrera, que llegó el momento que tenía su edad. Y no te casas, no. Y estaban, me acuerdo, dice, en la iglesia, en la actividad. Y había una puerta así, y ellas estaban ahí en un recinto. Y en una puerta así dice, con el primero que pase para allá, con ese me caso. Y pasó con el que se casó, pasó con su tina. Porque estaban haciendo actividad. Con él se casó. Pero hoy están separados. El hombre cayó en adulterio. Porque no es que yo haga mi voluntad. Esto no se puede tomar precipitadamente a la aventura o como un juego de azar, que el que es o el que pasa o con quien sea. No, hermano. El matrimonio es algo muy importante, muy delicado. Amén.
que no podemos tomarlo como un juego de azar, no lo podemos tomar como un juego, no lo podemos tomar a la ligera. Hay que doblar rodillas, hay que orar, hay que clamar, hermano, para hacer una bendición. Y aunque tú no seas pastor, pero dentro de la iglesia, aleluya, la sociedad de este lugar de Satipo necesita ver matrimonios estables, ver matrimonios felices, ver matrimonios duraderos, eso que no hay afuera, como testimonio a su nombre, gloria. Por eso llegó el momento ya en que mi esposo estaba solo y se casaba el pastor Carlos Mendoza. ¿Cuántos lo conocen? Que ahora está de misionero allá en Brasil. Y él dijo, me voy a casar. Era 2001. Y quiero que todos los pastores, que era del presbiterio, era un presbiterio, y todas las obreras, solteros y solteras, sean mis damas y mis pajes. Y yo agarré y dije, yo no. Sí, me dijo, tú también. Pero pastor, vas a salir. Amén. Primer día de ensayo. Como todos eran bajitos, justo me tocó con mi esposo, al último. Y agarró, y yo estaba junto a él y lo miraba, y él estaba así. Así me hacía. Que yo cruce mi brazo ahí. Y yo le decía, él me decía, me decía así. Entonces, ya vamos a empezar el ensayo. Y todos desde adelante hasta atrás comenzaron a cruzar el brazo. Y él agarra y me pone el brazo. Y yo también agarro y le pongo, pero me pongo así, para no chocarlo. Y caminaba así. Y él agarra y me decía, ¿qué? ¿Acaso huelo mal? ¿No me he echado desodorante? Y ahí empezamos nuevamente, otra vez la amistad que se había suspendido, digamos, ¿no? Por esos años. Porque la verdad yo no quería que nadie dijera que yo estaba detrás de él, que ahora porque estaba solo. No. Al contrario, yo me retiraba. Me acuerdo que un día nos vimos en Ecuador, en una campaña que se hizo por allá, por Esmeralda. Y ahí estábamos todos los jóvenes. Yo estaba en Lima, estábamos todos los jóvenes de Lima, él también. Y de repente llegó él. Cuando él llegó, yo le dije a la hermana, no, con él no. Yo me asusté, con él no, yo me voy, le decía. No, tranquila, me decía. Lo veía por la calle, por allá por Ecuador, yo me corría, no quería porque tenía miedo. Me acordaba de lo que yo había pasado. Pero ese momento que el pastor dijo, y ahí comenzaron los ensayos, nos fuimos hasta Piura, porque se casó con una hermana de Sullana, viajamos un bus de Ica, y ahí éramos como los papás y la mamá de todos los hermanos de la iglesia. Y allí comenzó nuevamente la amistad. Yo me fui a Marcona, a San Juan, un puerto minero, donde hay mucho hierro allá, mucho mineral, y también es una zona pesquera, minera y pesquera. Entonces yo me iba para allá y él estaba en Chincha. Estábamos de punta a punta. Chincha era el final de la parte norte del presbiterio y San Juan de Marcona era el final, parte sur del final del presbiterio. Estábamos de punta a punta. Y luego él comienza a llamarme, ¿no? ¿Cómo está la obra? ¿Cómo estás? Y hablábamos de la obra, de casos, y eran pretextos, claro está. Entonces yo también comencé a recibir esa llamada, pero no hablábamos de nada, sino de eso. Hasta que llegó un momento en que comencé a sentirme mal y dije, creo que voy a ir a un cardiólogo porque comenzó la taquicardia de nuevo. El corazón, pero a 1000 por hora, creo. Como que nuevamente el sentimiento comenzó a aflorar. Estaba dormido, pero comenzó nuevamente, se despertó como caballo loco. Y comenzó nuevamente y comencé a sentir lo que al principio cuando lo conocí sentía. Y me asusté y dije, no, esto no puede ser. Y agarré y dije, esto lo tengo que terminar.
Yo era muy determinante. Terminarlo ya, ahorita lo acabamos. Me fui a Ica para que mi colaboradora no escuche la conversación. Lo llamé y era la primera vez que lo llamaba. Se emocionó, se alegró, pero no sabía para qué. Y cuando yo lo llamo seria y le digo: Pastor Daniel, lo llamo para decirle que nuestra amistad hasta aquí nomás. Que nadie piense lo que no hay, ni lo que habrá. Porque algún día usted se casará con una persona y yo también. Pero que nadie hable que hubo algo entre usted y yo. Y hasta aquí nomás, ya no me llame más. Así. Chile se quedó asustado, aunque no lo vi, no le vi la cara, pero estaba del otro lado. Y él me dijo: pero sí, ahí nomás. Ah, bueno, me dijo, ya está bien. Colgó el teléfono. Yo estaba sentada. Me acuerdo que estaba sentada porque mi teléfono estaba ahí en un mueble. Yo estaba sentada. Cuelgo el teléfono, me acuerdo que había una ventana. Miro al cielo y digo: Señor, la malogré todita. Pero si tú tienes, o si tú puedes arreglarlo, hazlo. Porque yo no voy a mover ningún dedo para hacer algo. ¿Qué pasó? Estaba probando a Dios. Porque para mí, el casarme era muy importante. Ya que yo venía de un hogar dividido. De un hogar donde mis padres se habían separado de cuerpo. Vivían en la casa, pero no estaban juntos. Y peleaban. Se amenazaban. Y yo decía: yo no quiero eso. Pasó los días. Me iba al altar con mi colaboradora a orar ahí en el templo. Y había una lucha. Y comenzaba a luchar como tú, hermana, o como tú, hermano, que decía: sácalo, fuera. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, fuera. Como que si yo tuviese una posesión demoníaca por tener ese sentimiento. Y así estaba. Y luego no podía hablar bien y decía: mejor me voy a la última banca para que mi colaboradora no me escuche. Y ahí estaba, pero como Ana. Y ahí estaba. Pero el sentimiento crecía más y más. Yo decía: Señor, ¿qué pasa? Cada vez que oro está peor. Señor, ¿qué está pasando? Fuera, decía yo. Hasta que llegó fin de mes, porque eso pasó como el 2, 3 de enero. Fines de enero. Seguía la lucha, la batalla, la liberación y todo lo que me hacía. Hasta que ya no pude más. Y fin de mes de enero, ya no pude más. Y le dije: sí, Señor. Porque ya no podía estar mi colaborador ahí. Sí, Señor. Lo amo, Señor, sí. Tuve que reconocer, porque nadie puede luchar contra Dios. Cuando hay la voluntad de Dios, hermano, no hay nada ni nadie que se pueda interponer, ni uno mismo. Porque es Dios quien pone, amén, ese sentir, ese amor. Y desde ahí sentí que algo quedó, una paz y una tranquilidad. Me parece que me hubiera liberado una paz y una tranquilidad. Y me sentí tranquila. No me sentía presionada, ni que mal, ni nada. Hasta que de repente el presbítero dice: confraternidad del presbiterio en un distrito, en una provincia llamada Palpa. Allá todos, el 14 de febrero. Y tú dices: 14 de febrero todavía, Señor. Y allá nos fuimos. Y allá lo veo por primera vez después que tuve la última comunicación con él. Pero ya yo estaba diferente. Dios había tratado con mi vida. Yo estaba más
más sonriente, porque yo era seria, más sonriente, más jovial, más alegre, ¿no? Porque lo estaba viendo, pero él estaba con una cara de cachaco, dolido, molesto, y me miraba. ¿Cómo estabas, amorcito? Cuéntale acá a los jóvenes. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando ella me llama para cortar la amistad, me dolió, me molestó. Cuando ella corta, yo digo, estás loca, le dije. Yo dije, o sea, no le dije a ella, pero yo dije, está loca, está demente, yo no le he hecho nada. Bueno, como corté, dije, serás la única mujer en el mundo. Así que, claro, sí lo eres. Entonces yo dije, ya, está bien. Porque ella me dijo, y algo que me dolió y me molestó, es que me dijo, cuando nos encontremos en una actividad de presbiterio, si tenemos que saludarnos, yo le voy a decir a usted, Pastor Daniel, y usted dígame hermana Rosario. Y no me sonría, no quiero hablar con usted. Yo le dije, ya, está bien, no te preocupes. Entonces, el pastor Carlos anuncia una confraternidad en Palpa el 14 de febrero. Todavía 14 de febrero. Gloria a Dios. Y yo ese mes de enero, hermano, yo dije dentro mío, me voy a Colombia y allá voy a conocer a una colombiana entonces. Pero cuando yo fui a Colombia, en mi mente y en mi corazón estaba Rosario, ella. Estaba caminando por Colombia en la convención y se venía ella a mi mente. Y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder. Señor, reprenda al diablo. Entonces yo me molesté, o sea que yo vengo a Colombia a buscar y ella está aquí en mi cabeza y en mi corazón. Poder en Jesús. Reprendí al diablo, pero no era el diablo. Era el trato de Dios ya. Y cuando llega el 14 de febrero fui a Palpa y yo estaba serio con ella. Yo no le dirigía palabra, la saludé. Dios le bendiga. Como ella me dijo, no me dirija palabra, yo fui obediente. No le hablé, no le saludé, no le sonreí. El problema es que ella me saludó con una sonrisa. Yo digo, tita, está loca. O sea, ella me dice que no le hable, que estemos serios. Yo estoy cumpliendo, pero ella no. Y todavía el pastor Ramón Reyes, el morenito que cantaba agradecimiento, él me molestaba con ella. Él me molestaba y me decía, tú eres burro. No te das cuenta que ella está delante de ti, que es ella. Yo le decía, el Señor te reprenda. Y el hermano con ella se unieron en esa confraternidad, pastor, se unieron para molestarme. Y el pastor Ramón me molestaba y ella se reía. Yo decía, me daba más cólera. Porque yo decía, yo estoy cumpliendo, pero ella no. Yo no sé qué le pasa. Gloria a Dios. Que siga contando.
Bueno, y luego ya termina la reunión y nos vamos a tomar la movilidad, ¿no? Así. Nos íbamos a la misma dirección y él se iba adelante, ¿no? Molesto, o sea, serio, iba adelante. Yo iba atrás con el pastor Ramón, su esposa. Y como eran amigos, le dice, Daniel, ven, ¿a dónde te vas? Y él retrocede, le dice, ¿qué? ¿Para qué me llama? Vamos juntos, le dice, vamos juntos. Yo tenía una bolsa de naranja, de mango que nos habían regalado, y yo lo miro y le digo, lleva mi bolsa. Y él agarra y la carga también mi bolsa. Y caminamos y nos subimos a un bus que se llamaba, la empresa se llamaba Arriero de Huamanga. Y subimos y no pasó creo que ni media hora y el arriero de Huamanga, el Huamanga se malogró en la pampa de Palpa, en el desierto. Y nos quedamos botados todos, los hermanos de lugares que habían ido, y nos bajamos y esperando que nos hagan un transbordo, pero hermano, ninguna movilidad, todos pasaban. Y nosotros en la Panamericana a la orilla, esperando y levantando la mano, y el pastor Ramón estaba al lado de él, para el otro lado, yo estaba con la esposa del pastor Ramón para el lado de acá. Y el pastor agarra a su esposa, porque estaba oscurito y la noche estaba llena de estrellas. Y el pastor agarra, abraza a su esposa y le dice, mi amor, mira las estrellas y mira lo que se pierden estos dos, decía él. Y nosotros estábamos acá de extremo mirando para todos lados y diciendo, tierra, trágame. Subimos al bus porque no nos recogió nada. Yo creo que eso fue la voluntad de Dios. Nuevamente a escondernos ahí porque hacía mucho frío en el desierto. Y subieron los hermanos, subieron todos. Y yo me siento para adelante y él se sienta como un asiento atrás. Y ahí estaban los hermanos para todos lados. Y comenzamos a conversar por primera vez, pacíficamente, lo que nunca habíamos hecho. Y entonces hay una pregunta que yo le hago, ¿no? Yo te hago a ti primero. Tú primero. Amén. Conversando también igual, de muchas cosas, de la obra y cosas que habían pasado, de la obra. Él agarra y me pregunta y me dice, quiero hacerte una pregunta. Yo le digo, ¿cuál? Yo estaba muy contenta, muy alegre. Y agarra y me dice, ¿qué piensas de mí? Porque si me hubiera dicho más antes, no sé qué le hubiera dicho, pero como ya Dios había tratado con mi vida. Entonces yo le digo, bueno, que eres un buen amigo, que sí, me gusta tu amistad. Y le comencé a decir, ¿no? Entonces agarra y me dice, ya. Se sorprendió. Y luego yo le digo, ¿y qué piensas tú de mí? Y también como sí, que eres una buena amiga, que sí, que desde que te conozco, sí, estás allí fiel en la iglesia y cosas así. Y entonces eso fue ya al otro día como a las 6, recién hicimos el transbordo, nos fuimos cada uno para su lado. Yo dije, bueno, aquí se acabó, pero después casi de una semana, 8 días, me llama por teléfono. Yo estaba en un ayuno con mi colaboradora y me dice, Charito, el pastor Daniel te llama. Yo dije, ¿pero para qué me llamará? Porque habíamos quedado que no me iba a llamar. Era 7 de marzo. Entonces me llamó y me dice, mira, quiero hablar contigo. Y comenzó a decirme, y al final me dice, le he hablado al pastor Rodolfo de ti. Y yo le digo, ¿qué le habrás dicho al pastor Rodolfo de mí? Seguro que has hablado mal de mí. No, me dice, todo lo contrario. Y comenzó a hablar muchas cosas. Creo que se demoró como 2 horas, ¿no? Dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se cayeran las murallas. Y ya al final agarra y me dice, no, yo no le he hablado nada de ti. Y entonces, ¿qué le has dicho? Que estoy enamorado de ti. Cuando él me dice eso, yo me quedé paralizada, estática, muda. No sabía qué hacer, era lo menos que me esperaba. Y entonces él agarra, se asusta, pensaba que me había desmayado. Y me dice, ¿estás ahí?
¿estás ahí? Yo le digo, sí, aquí estoy. ¿Qué dices? Yo le digo, bueno, vamos a orar. Yo también siento lo mismo, pero vamos a orar. Amén. Y desde ahí, amén, Dios, pues fue el que trató con nosotros, aunque fue duro para mí, para él también, pero en sus planes, hermano, Dios trató con nosotros. No pasó solamente 6 meses y a los 6 meses nosotros nos casamos. Nuestro pastor Rodolfo se alegró, se gozó. Él inclusive fue hasta Ica porque él dijo, yo los voy a casar. Y fue a Ica y nos casó un 20 de septiembre del 2002. Nos casamos, amén. Yo te digo una cosa, jovencita que me escuchas. Cuando uno se casa, la unión de dos mundos diferentes, dos formas de crianza que se juntan, diferentes. Como que tú ahí llegas a conocer recién a esa persona, no por completo, porque seguimos conociéndonos. Pero, hermano, van a venir momentos en que el diablo te va a susurrar al oído y te va a decir, no fue la voluntad de Dios. Te equivocaste. Pero ¿sabes qué? Con nosotros no pudo hacerlo nunca, porque sabíamos que fue la voluntad de Dios, porque fue el trato, fue, amén, la forma que Dios usó para con nosotros y que nosotros pudiéramos decir que fue la voluntad de Dios. Y el diablo nunca nos puso esa duda de que no fue, porque fue Dios quien nos juntó, fue Dios quien nos unió, hermano. Y hoy estamos sirviendo al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque el matrimonio no solamente, jovencita, hay que verlo como un acto de convivencia, amén, sino también como un acto de servicio, de testimonio en estos tiempos. Por eso hay que saber, amén, doblar rodillas para buscar la perfecta voluntad de Dios, porque Dios no se equivoca. Tú te puedes equivocar, yo me pude equivocar, pero Dios no se equivoca. Y yo le pedí pruebas a Dios. ¿Sabe cuáles fueron las pruebas a Dios? Decir que mis pastores se alegren, que mis pastores lo acepten, que mis padres también se gocen y que la iglesia también se gocen. Y fue así, porque cuando el pastor Rodolfo, mi esposo fue a hablar con el pastor Rodolfo, pastor, vengo a hablar con usted. ¿Y qué pasa? Dime, ¿quién es? Sí, pastor, le voy a decir. ¿Quién es? El pastor me conocía porque yo trabajé al lado de él 6 meses. Cuando el pastor de Ica salió, no había quien pastoreara la iglesia de Ica. Y el pastor me dijo, te vas a quedar un mes. Luego voy a mandar al pastor. Y yo, amén, pastor. Llegaba el mes, pastor, ¿quién viene? Un mes más. Llegaba el otro mes, pastor, un mes más. Pero siempre en contacto, llamándome, supervisándome, hablándome, dirigiéndome, enseñándome. Aprendí mucho de él y de la sierva Rita. Y me llegaron a conocer. Por eso cuando mi esposo le habla de mí, ya me conocían. Y el pastor dijo, buena elección. Llámala ahorita y declárate. Le dijo, ahorita llámala. Y mi esposo dijo, pastor, yo quiero hacerlo en privado. Bueno, pero buena elección. Y eso fue un gozo para mí, el saber que mis pastores estaban de acuerdo, mis padres también. La iglesia, hermano, brincó de alegría, porque cuando está la voluntad de Dios, cuando está el agrado de Dios, todos se agradan, hermano. Todos. Y como los dos estábamos involucrados en la obra, él trabajando en Chincha, yo trabajando en Puerto San Juan de Marcona, hermana, cuando es la voluntad de Dios, Dios te da todo, Dios te provee todo, hermano. No necesitábamos decir, pastor, me voy un tiempo a trabajar para juntar, para casarme, o voy a hacer un préstamo para casarme y después estás endeudado y no sabes qué hacer. Dios nos proveyó de todo, hermano, porque era la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Por eso, jovencita, no te desesperes. Dobla rodillas, ora a Dios, y aún estés orando, sigue orando más todavía, porque hay un dicho bien dicho que dice, en la puerta del horno se quema el pan. De repente estás orando y al final no lo es. ¿Cómo quedas? Por eso
A veces pueden estar orando, pero no se estén luciendo mucho, porque al final de repente no es. Y después todos están mirando, pobrecita cuando pasa, pobrecita. Pobrecito es el diablo, pero pobrecita. Mira, estaba orando con fulano y ahora ya la dejó y está orando con otra o se casó con otra. Por eso la joven tiene que ser discreta. Amén. Discreta. Cuidado, que la verdad en nuestro tiempo no habían las redes sociales. Hoy día las hay. Hoy día tú puedes mandar un mensaje, hasta un corazoncito por ahí que bombea. Y es un mensaje, ¿no? Un mensaje subliminal ya. Entonces, hay formas, pero no lo hagas. Amén. Díselo al Señor. Habla con Dios. Porque las jóvenes no enamoran. Las jóvenes esperan. Las jóvenes son las que deciden sí o no. El hombre escoge y la mujer la que decide, la que dice sí, también siento lo mismo, o no, yo no siento por ti. El hombre se va a llorar al río acá de Satipo para aumentar más el caudal. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, las jóvenes tienen que esperar calladitas. Amén. Y cuando es la voluntad de Dios, va a pasar lo que pasó con Isaac y Rebeca. Porque desde que la vio y ella bajó, dice, ¿no?, de ese animal de carga y le dijo a Eliezer, ¿quién es ese joven? Porque venía hacia ellos. Isaac, ese es el hijo de mi amo. Amén. Ella se puso el velo, se tapó, pero desde que lo vio, lo amó. Y él también, hermano, desde que la vio, la amó con todo su corazón. Igual pasó con Jacob y Raquel. También la vio y se enamoró de ella. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y fueron jóvenes que mantuvieron ese legado de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Se mantuvieron, hermano. Es de ahí donde Dios cumple su promesa y sale aquel pueblo de Dios llamado Israel, porque no se desviaron, porque se mantuvieron. Por eso, hermano, un sentimiento, un enamoramiento no me puede desviar. Un sentimiento no me puede quitar de la presencia de Dios. Por eso nosotros como pastores examinamos y evaluamos eso, la vida espiritual. Están orando, pero de que están orando, vienen tarde. ¿Y por qué? Porque están seguro hablando hasta altas horas de la noche y se levantan tarde. Vienen de vez en cuando, se duermen. Está en un anexo. El anexo, en vez de crecer, las vidas se están yendo. Entonces uno comienza a evaluar espiritualmente. No es porque el pastor no quiere. Porque muchos dicen, los pastores no quieren que nos casemos. Son egoístas. Nosotros estamos más bien cuidándote y previniéndote de la destrucción, de la ruina. Porque si ahora no buscas a Dios, peor va a ser cuando te cases. Hay mayor responsabilidad, tanto para el hombre como para la mujer. Por eso es ahora que uno tiene que demostrar esa entrega, ese trabajo, ese sacrificio a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y hablando de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse, a diferencia de Timoteo. Timoteo más bien se estaba desviando. Por eso en el capítulo, amén, primera de Timoteo, vamos a ver allí. Capítulo 4 creo que es. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 7 y verso 8. Pablo tiene que decirle a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ejercítate. Y cuando hablamos de piedad, estamos hablando de la santidad, estamos hablando de la obediencia, estamos hablando de la adoración a Dios, estamos hablando de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Timoteo, a diferencia de Daniel, el profeta, se estaba descuidando, se estaba
desviando de esa piedad, de lo que él había conocido desde su niñez, la palabra de Dios, de ver en su abuela y en su madre esa fe genuina, no una fe fingida, y que Dios lo había levantado como pastor aún a una temprana edad. Por eso el apóstol Pablo, preocupado por su vida espiritual, le dice: tienes que ejercitarte. Él estaba como algunos jóvenes: no tengo que ir al gimnasio porque estoy flaco, porque me faltan molleros, me faltan pectorales, me falta cuerpo. Ya están pensando en ir al gimnasio. Tienen que ejercitar no su fe, sino su cuerpo. Pero en vez de pensar en el gimnasio, aquí hay bastante trabajo que hacer. Aquí te pones a pintar, te salen brazos. Te pones a limpiar arriba, subes, bajas, te salen piernas, las escaleras. Y las jóvenes también dicen: no, yo también quiero ir al gimnasio para sacar cintura, para sacar cuerpo de Barbie. Pero al final te vas a quedar como una barbaridad cuando te cases. Yo pesaba 48 kilos, era una Barbie, ahora soy una barbaridad. Porque, hermano, todo pasa. Uno se envejece, eres joven y después ya no eres joven, se te caen los dientes, te salen arrugas, se te cae el cabello. Ya, hermano, no es lo mismo. Por eso el diablo no nos puede engañar en detenernos y distraernos con las cosas, amén, de este mundo. Por eso hay que ejercitarse en la fe, ejercitarse para la piedad. Amén. Eso no nos puede distraer. El diablo te puede distraer. Y hay jóvenes que pueden estar escuchando: ay, no, pero yo de enamorarme yo no ni me quiero casar. Son las que más se quieren casar. ¿Yo para qué? Pero tienes que orar. Tienes que pedirle a Dios, porque es triste quedarse sola. Amén. Porque la Biblia dice desde un principio: no es bueno que el hombre, pero también no es bueno que la mujer esté sola. Amén. Necesitamos un compañero. Necesitas una compañera. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, que nada ni nadie quite tu mirada de Cristo. Amén. En este tiempo de soltería, en este tiempo de juventud, métete con Dios. Llénate de Él. Preocúpate en llenarte del fuego de su Espíritu Santo. Llenarte de ese poder. Porque el matrimonio es cosa seria. Hay que estar lleno de ese poder, lleno de esa presencia para hacer frente a la adversidad. Solo no podemos. Necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Por eso en esta noche, para culminar, solamente decirte: enamórate de Cristo. Amén. Y en esta noche tienes que tomar decisiones firmes en Dios. Deja al diablo a un lado, que no te esté entreteniendo con las cosas de este mundo. Y muchos dicen: pero yo no estoy pecando, yo no estoy fornicando, yo no estoy en una discoteca bailando. Pero te estás distrayendo con el celular. Ya no oras. Amén. Ya no conversas con Dios en las noches. Ahora lo que quieres es agarrar el celular para ver qué hay en el Facebook, para ver qué cosas te escribieron por el chat y qué hay en tantas redes y medios de comunicación que hoy en día se han levantado en el TikTok, Instagram y tantas plataformas que hay, y te distraen. Y son las 2 de la mañana, son las 3 de la mañana. ¿Y qué le damos a Dios? Le damos migajas, o a veces no le damos nada. Y quieres que Dios te ayude, y a veces te sientes mal y dices: y para eso estoy en la iglesia, me siento mal, quizás debería estar bien, pero estoy mal y estoy en la iglesia, soy miembro. Pero como decía la palabra ayer, pero ya no eres la misma. ¿Quién ahora se ha convertido en tu Dios? ¿Quién te está manipulando? ¿Quién te está esclavizando?
Jóvenes que no pueden ni dormir, que hasta el baño entran con el celular. Por eso hoy es un día especial en el cual nosotros tenemos que tomar firmes decisiones. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, usted también tiene que proponerse en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo, ni con los medios de comunicación que hay y que nos están alejando de esa presencia de Dios. Por eso, ¿cuántos matrimonios resultan fracasados? ¿Cuántos jóvenes que ya no le dan importancia también a veces al matrimonio? Pero en esta noche Dios está aquí y te llama a tomar firmes decisiones, porque Él está dispuesto a bendecirte. Él está preparando en un lugar o aquí mismo a esa persona, a esa ayuda idónea, hermano, a ese compañero, hermana, que Dios tiene para ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Tú no te preocupes, aleluya, tú no te preocupes. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo será? Porque cuando Dios te lo va a presentar, tú te vas a quedar encantada, tú te vas a quedar enamorada, porque lo que Dios trae, lo que Dios nos da es bueno, y bueno en gran manera. Así que vamos a ponernos en pie en esta noche y dígale al Señor: Padre, gracias por tu palabra. Sé que en esta noche tengo que tomar decisiones firmes, decisiones, amén, en cuanto a mi vida espiritual, que he descuidado o que estoy descuidando poco a poco, y que el diablo me está engañando. Mi vida espiritual no puede mermar. Mi vida espiritual no puede cambiar para mal, sino para bien. Día a día tengo que mejorar. Día a día tengo que ser mejor para ti, para que cuando tú me unas a ese joven o a esa joven, ser de bendición, estar lleno de tu amor, estar lleno de tu gracia, para servirle también, para serle agradable. Dile al Señor en esta noche: ayúdame, Padre, ayúdame. Aquí estoy, Señor. Obra en mi vida. Mira, Señor, las luchas, las batallas, y gracias por esta enseñanza. Gracias por este testimonio que tú me das, Señor, y que yo lo necesito. Rompe cadenas, rompe ataduras. Y tú, joven, que quizás estás pasando por esas luchas, porque esa es la lucha de todo joven. Nadie se puede librar de esa parte de sentimental. Hasta el más espiritual tiene que pasar por ese desierto, y tenemos que ser probados. Y ahí Dios va a probarte, como me probó a mí. ¿A quién amo más? ¿A quién amo más? Yo opté por mi Señor. O tú que estás orando y no tienes respuesta, y a veces el diablo te quiere desesperar. O dirá: yo estoy tranquila por ahora, pero prepárate para aquel día que no te sorprenda. Joven, jovencita, yo te invito a dar un paso aquí adelante, porque por más espirituales que seamos, por más involucrados que estemos en la obra, y seamos jóvenes muy diestros, muy preparados, dinámicos, vamos a pasar por ese desierto. O algunos están pasando por ese desierto y lo tienen guardado, y están batallando, y están llorando, y están luchando. Otros están preocupados: ¿me casaré o no me casaré? ¿Con quién me casaré? Pero lo importante es que tú tienes que decirle: yo quiero unir mi vida a un hombre, a una mujer, para servirte, seguirte, servirte, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo no me quiero equivocar.
¿Cuántos de nosotros hemos venido de hogares destruidos, de hogares disfuncionales, de hogares donde el diablo, aleluya, lo destruyó? Y no queremos que la historia se vuelva a repetir. Queremos que sea diferente. Una historia de bendición, una historia de felicidad con Cristo, haciendo su voluntad. Y aún casados, aleluya, buscando juntos el rostro del Señor. Ayúdame, dile. Tengo luchas, tengo batallas. Quizás alguien te ha rechazado, o alguien que tú has puesto tu mirada, has puesto un sentir. Te has enterado que está orando con otra persona y te duele como joven, porque nos duele, nos afecta. Pero tírate al piso y dile: Señor, yo te amo a ti más, y más fuerte es mi amor a ti que este sentimiento. Yo se lo decía muchas veces, y por esto yo no te voy a dejar, no te voy a dejar. Ni mi vida espiritual va a bajar. Te voy a amar más, te voy a servir más todavía. El diablo quiere que te suelte, pero no, Señor, la culpable soy yo. Ayúdame, dame fuerza, Señor. En esta noche dile al Señor con todo tu corazón: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor.
seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir, levanta tus manos. Que nada te desvíe. El Señor es real. Él está aquí para tocarte, para llenarte y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a amarte, a ponerte en primer lugar, Señor. Si tú estás primero, si buscamos primero el reino de los cielos, lo demás vendrá por añadidura. Las demás cosas tú lo traerás a su tiempo, Señor. Ayuda a nuestra juventud, ayuda a las jóvenes, a nuestros jóvenes a tomar las mejores decisiones, Señor. A tomar esa decisión importante, Dios mío. Aleluya. De primero buscarte a ti, Señor. Oh, te damos gracias, Señor.